Alejandra te va a dar el compartir la pantalla a Jorgito. Jorge, tenés la autorización, deberías poder. Ya, Abajo. gracias. Ajá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí se ve. Sí, Ok. ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a este tercer módulo. El tercero y cuarto módulo vamos a entrar a analizar el tema económico, el enfoque de la teoría económica y los derechos de los niños. Hay un quinto módulo que va a dictar Martín Ochoa sobre presupuesto, con todo detalle. Y el sexto módulo, donde vamos a ver el comentario general 19. Digamos, qué regula, qué especifica los temas relativos al tema de inversión en infancia. En este tercer módulo vamos a tratar varios temas que son técnicamente un poco complejos. Hemos tratado de ser didácticos y sencillos y vamos a tener una doble entrada. Desde temas macroeconómicos a la microeconomía, o sea, de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Y vamos a trabajar los siguientes temas, ¿no? Primero, una mirada general de la evolución de la teoría económica sobre el tema de inversión en infancia. Una mirada de 50 años. Vamos a presentar un resumen. Después vamos a ver un segundo concepto que va a causar mucha discusión, que se llama movilización de recursos para la infancia, que va más allá de la política fiscal. Y este es un tema que a nuestro parecer es esencial para la vigencia de los derechos de los niños. El tercer tema, entramos ya en complejidades más técnicas, todo el tema de costos. La rentabilidad de invertir en infancia, beneficio costo, costo oportunidad, costo de prevención. Y vamos a presentar algunos ejemplos de impactos en la primera infancia, de educación preescolar y en educación, de beneficio-costo. Que tener un poquito de paciencia para este tema porque sí tiene algunas complicaciones técnicas, pero no asustarse. El cuarto tema tiene que ver con lo que se llama visibilización o taxonomía de la inversión. Es decir, calcular cuánto de los presupuestos públicos se destina para infancia. Esta técnica, esta metodología que tiene ya... Vamos esperando, ¿ya? Me avisa. Buenos... Te digo que me responde porque no me... Sí, ¿puedo seguir? Sí. Sí, Jorge, se le activó el audio de una persona, ya le silencié. Ya. El tema de visibilización, que es una técnica que tiene más de 20 años y que es muy importante para trabajar el tema de inversión en infancia. Hay otros dos temas adicionales, que es el costeo o estimar cuál es el impacto de las políticas públicas a favor de la infancia. Este tema no lo vamos a desarrollar con detalle. Tenemos una entrevista en el canal a Stefan de Weidler, que escribió un libro hace muchos años sobre macroeconomía e infancia y que es realmente súper interesante. Y otro tema que son los espacios de encuentro entre sociedad civil y el Estado, que también los vamos a analizar y tenemos un video sobre el tema. Entonces, entremos al primer tema, 50 años de evolución de la teoría económica. Lo primero que hay que señalar es que todo este análisis económico tiene que partir de una idea fuerza, que es que los estados son los garantes de las obligaciones fundamentales que tienen sobre los niños en educación, salud, alimentación, nutrición, protección, etcétera, etcétera. Y que en algún momento vamos a desarrollar con detalle. Y que se refiere, por supuesto, al artículo 4 de la Convención sobre el tema de recursos o presupuestos específicamente. Veamos el tema de la evolución del pensamiento económico sobre el tema de infancia. Hemos revisado una amplia bibliografía y podemos decir que hay más de 50 años de desarrollo del tema.
desde las primeras nociones básicas en economía hasta las últimas que tienen que ver con el tema de la movilización de recursos que vamos a ver, ¿no? Y vamos a dar una pequeña mirada, resumen de una bibliografía y documentos que tenemos. Hay que señalar que este desarrollo del pensamiento económico tiene una gran cantidad de autores. Tiene varios premios Nobel, tiene estudios específicos, tiene experiencias, investigaciones, y que finalmente llegan a una conclusión que dice que destinar recursos para los niños es rentable, más rentable que otros destinos, y es la base para alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico, o para romper el círculo vicioso de la pobreza y el desarrollo humano, la justicia, la equidad y la libertad, ¿no? Es decir, hay todo un desarrollo del pensamiento económico que culmina en una visión general de hacia dónde debe desarrollarse el conjunto de la sociedad, no solo de la economía, ¿no? Veamos una mirada a través del tiempo. ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento económico? Y lo hemos dividido por fases. Hay una primera fase en la cual se señala o se determina, se reafirma conceptos económicos básicos sobre recursos destinados a la infancia. Y el concepto básico se refiere a una cosa que es increíblemente potente. Y es que destinar recursos para los niños no es un gasto, sino es una inversión. Es decir, que genera impactos, que genera beneficios que van mucho más allá de los recursos inicialmente destinados. Esto fue desarrollado por Theodore Schull en un documento allá por los años 70. Hay todo un desarrollo bien importante y una explicación minuciosa. Y también él desarrolló la tesis, la comprobación que destinar recursos a infancia es una inversión y que aporta al desarrollo. Hay una segunda fase que tiene que ver con la aprobación de la Convención el año 89, donde se aprueba el artículo 4 sobre recursos para infancia, que más adelante es desarrollado en diferentes momentos. La tercera fase tiene que ver con un proceso de implementación del artículo 4, es decir, cómo los estados asumen este artículo 4 de la Convención e empiezan a hacerlo parte de las políticas públicas. Hay una cuarta fase que se llama la visibilización de la inversión en infancia. Hay tres esfuerzos que hay en el sentido, tres esfuerzos académicos o prácticos para calcular cuánto de los presupuestos públicos se destinan para los niños. El primer esfuerzo se realiza en Sudáfrica por una institución que hace el cálculo matemático y minucioso de cuánto se destina a los niños. El segundo esfuerzo se desarrolla aquí en el Perú por parte de Enrique Vázquez y él calcula cuánto se destina para los niños. Después vamos a ver resultados. Y el tercer esfuerzo lo desarrolla una institución mexicana que se llama IDEAS. Las tres instituciones desarrollan la metodología. ¿Cómo? Analizando los presupuestos públicos, se separa aquellos recursos que se destinan directamente para los niños y de la parte que no es solo para niños, ¿qué porcentajes? Y la quinta fase, que se inicia el año 2007 con el comentario general, con el día del debate sobre el artículo 4, que es el desarrollo del comentario general, y que culmina en el comentario general 19, que tomó largo periodo, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2016, y estamos todavía en este proceso. En este proceso de 5 fases se ha desarrollado el pensamiento económico. Hay abundantes materiales y literatura que vamos a presentar hoy día, ¿no?
Aquí tenemos una tablita bastante grande. Tenemos 3, 6, 18 hitos en este proceso. No lo vamos a analizar todos, pero vamos a hacer una mención rapidita, ¿no? Está el trabajo de Amartya Sen sobre pobreza, el índice de desarrollo humano y el papel de la inversión en infancia en el desarrollo de los países. Un estudio de un economista peruano, Peñarande, del aporte del Estado a la distribución del ingreso a través de la política fiscal. Los estudios desarrollados por CINDE sobre la inversión pública y el desarrollo del cerebro, una institución colombiana. El desarrollo que nosotros hemos hecho de un instrumento que vamos a ver de costeo de políticas públicas y políticas públicas para educación. La sistematización y aportes al comentario general desde 2007 a 2016. Y hay así otros aportes, ¿no? Hay de Meyers sobre salud, la aprobación del comentario general, los avances que hay por parte del Consejo de Derechos Humanos, un trabajo sumamente interesante de Boba sobre las intervenciones a favor de los niños de menos de 3 años, el desarrollo de una serie de conceptos básicos, y así sucesivamente, ¿no? Aquí está el trabajo de Teodoro Schultz, el año 68, recursos para la educación. Los estudios de Hedman, que vamos a ver ahora, sobre tasas de costo-beneficio, el libro de Stefan de Weidler, del 98, sobre las políticas económicas y su impacto sobre la infancia. Un estudio de la Organización Mundial de Salud sobre cómo romper el ciclo vicioso de la pobreza, sobre los espacios de encuentro entre sociedad civil y Estado. Los estudios de Enrique Vázquez, etcétera, etcétera. Y visibilización, que es esa metodología que UNICEF ha asumido como una de sus tareas principales, ¿no? En este desarrollo hay algunos hitos que quisiera marcar. El primero es el que fue desarrollado por Emily Vargas de el CIDE, una institución colombiana sumamente importante en el tema de primera infancia y que nos ilustra realmente cuál es la situación del gasto público en infancia y el desarrollo del cerebro. Si vemos esta gráfica, el gasto público en general para América Latina, para América Latina, es muy pequeño en las primeras edades, crece a partir de 5 o 6 hasta que se estabiliza, ¿no? A partir de los 15 y 16. Crece cuando los niños entran a la primaria. Y lo contrasta con el desarrollo del cerebro, como el desarrollo del cerebro crece muchísimo los 3 primeros años de vida y después crece lentamente, ¿no? Hay un estudio reciente de Jensen que dice que el desarrollo del cerebro no culmina hasta los 23 años. Es un tema bien importante que tiene que ver con el tema de justicia juvenil. La paradoja de este estudio es que cuando es más importante destinar recursos desde el punto de vista de desarrollo del cerebro para los niños, menores recursos se destinan. Y ese es el reto, ¿no? El desarrollo tiene que ver con diferentes fuentes, ¿no? El desarrollo académico, el desarrollo de costo-beneficio, todo el tema de costos, y en los últimos años otros temas, ¿no? Como el costo-oportunidad, eficiencia, el impacto de políticas públicas y las fuentes de financiamiento que vamos a ver. También hay un desarrollo desde el punto de vista de la convención y también hay cambios importantes en el escenario económico, ¿no? Que en algún momento vamos a desarrollar. Veamos el tema en general. Hay la aceptación, el reconocimiento por parte de la academia que el tema de la macroeconomía debe estar estrechamente vinculado al tema de infancia. O sea, la tesis de Stefan de Weidler que dice que en la macroeconomía se define la suerte de miles, inclusive de millones de niños, ¿no? No solo en los presupuestos públicos. Insisto, vamos a desarrollar este tema, ¿no? Hay información abundante sobre el tema, diferentes entradas. Hay un grupo que funcionaba en Inglaterra, el grupo CHIP, que ha desarrollado el tema y que tiene materiales, ¿no?
Y todo esto tiene que ver con el desarrollo de un sistema nacional de protección a la infancia, ¿no? Que debería ser parte de un sistema nacional de prevención y protección al conjunto de la población y para los niños. No nos olvidemos que los niños y las mujeres, niñas en particular, son las más afectadas por la pandemia. Otro tema que tiene que ver también con esta mirada general es los impactos de la crisis económica o procesos de recesión como el que estamos ahora sobre los niños. Aquí tenemos una lámina ya trabajada algunos años que resume los canales por los cuales se transmite estos impactos sobre los niños, ¿no? Que no vamos a ver ahora y que podríamos desarrollar en otro momento. Entremos al primer gran tema del enfoque económico, y tiene que ver con lo que se llama la movilización de recursos para la infancia. ¿Cuál es la mirada convencional que hay sobre el tema? Lo que la mayoría de nosotros pensamos, que la principal fuente de financiamiento de recursos para los niños, o casi la única, es los recursos fiscales, los que vienen de los impuestos. El comentario general 19 señala no el concepto de fuente de financiamiento igual política fiscal, sino habla de movilización de recursos. Y asumir este concepto supone una mirada completamente diferente del tema de recursos para infancia. Aquí les vamos a presentar una primera lista de fuentes de financiamiento para los niños, ¿no? Tenemos un primer paquete, vamos a ir de atrás para adelante. Los impuestos, bueno, que es la conocida. Y ahora hay una segunda mirada que precisamente hoy día en un taller bien importante sobre inversión en educación que se ha desarrollado aquí en el Perú y que en paralelo se está desarrollando en 6 países por parte de CLADE y la TINDAD. El concepto de gastos tributarios. Es un nuevo concepto, para mí ha sido nuevo, que es un estimado de cuánto es el monto de los recursos que no se reciben por todos los forados que tiene la política fiscal, exoneraciones, subsidios o formas legales, digamos, de evasión o elusión de impuestos. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es el uso de los ahorros que tienen los estados. Los estados tienen bolsas de recursos, empezando por los recursos que no se utilizan en los años anteriores. La tercera fuente es el programa monetario que manejan los bancos centrales de reserva. En el Perú, el programa monetario o el programa de créditos no convencionales que se llama Reactiva ha sido del orden de 2/3 del presupuesto público. De eso estamos hablando. Creación de dinero. El déficit fiscal, que es otra fuente, o sea, no gasto, pero lo cubro a través de una serie de mecanismos para tapar el hueco, o el uso de los no gastos, los recursos que no se gustan los años anteriores, cómo se reinyectan a la economía a través de diferentes mecanismos. El sexto, las ampliaciones presupuestales. Me detengo un minutito en este tema. Nosotros tenemos la idea normalmente que una vez aprobado el presupuesto, se mantiene básicamente. No es así. Lo que sucede es que los ministerios de Economía o Finanzas subvalúan los ingresos y aumentan los gastos. Entonces hay recursos adicionales a lo largo del año que los destinan en ampliaciones presupuestales o redirigen. Y estos montos son bien significativos y que no les damos importancia. Y que pueden ser montos importantes. Estamos hablando a veces del 12, 15, 20%. Entre paréntesis, el monto no gastado está alrededor del 7% del presupuesto. La venta de activos, todo el proceso de privatización, cantidades gigantes, o las operaciones de APPs, a las alianzas públicas privadas u obras por impuestos, programas de responsabilidad social empresarial que cada vez se convierten en recursos más importantes, e ingresos extraordinarios que tiene el Estado, como multas, confiscaciones, etc. Ahí tenemos un primer paquete de 10 fuentes
en comparación con la primera, ¿no? La de impuestos y gastos. Hay un segundo paquete que tiene que ver con fuentes externas. El endeudamiento externo, el tema de deuda, créditos y créditos de diversos tipos, ¿no? Créditos promocionales, créditos a largo plazo, hay toda una política que desarrollan los organismos internacionales de créditos en mejores condiciones. Operaciones de canje de deuda, que es un tema bien importante, ¿no? Ha habido operaciones de canje de deuda, por ejemplo, para educación por parte de España en varios países, o para primera infancia, como es las operaciones que se ha desarrollado de los viejos programas de endeudamiento de Alianza para el Progreso, que USAID ha destinado en muchos países, o programas de monetización de alimentos, especialmente la PL 480 de Viena, Estados Unidos, o donaciones de diverso tipo. Ahí tenemos 4 más, ¿no? De diverso tipo, ¿eh? Hay otras fuentes también que tienen que ver con esta nueva fuente de financiamiento que se está trabajando en muchos países, que son los testamentos solidarios, ¿no? Para infancia. O la novísima, los derechos especiales de giro, que tiene un monto de 50.000 millones de dólares para América Latina. Perú ha recibido 1.800 millones, que es una forma de financiamiento bastante complicada que ha desarrollado el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿cuál es la idea básica sobre lo que estamos hablando? Que destinar recursos para los niños tienen que ver con una variedad de fuentes de financiamiento muy grande y que debemos echarles el ojo y que debemos ver, y no solo limitarnos al tema de los impuestos directos o indirectos. Nos abre el escenario. Y estamos hablando de montos muy importantes y significativos. ¿Cuál es la primera reacción que hay sobre este tema? Que es complicado, que es difícil, que es algo difícil de entender. Sí, es cierto, es cierto. Pero para eso podemos hacer alianzas, buscar personas que conozcan el tema y que debe abrirnos la visión y que deben ser tomados en cuenta. O sea, necesitamos no solo presupuestólogos en infancia, sino economistas y otras personas que trabajen los otros mecanismos. Y que estas otras fuentes de financiamiento son sumamente importantes y que pueden destinarse a recursos. Por ejemplo, montos no gastados. ¿Qué pasa con los recursos que no se gastan de los presupuestos, que son del orden de entre el 5 y el 7% por lo menos? No es que se entregan a los ministerios, al de salud, al de educación o al grupo de infancia, sino que nunca salen de los ministerios de Economía y se quedan en la caja. Es un argumento contra aquellos que dicen que no hay recursos, que esos recursos pasen posiblemente a un fondo y que ese fondo se destine para proyectos para infancia. Estamos hablando de montos sumamente importantes. Entonces, este tema de movilización de recursos es un cambio de visión, de perspectiva, que es importantísimo asumir, ¿no? Hay materiales, hay documentos y hay avances sobre el tema, ¿no? Hay también otro tema un poco más complicado que tiene que ver con economías externas. Es decir, cómo se generan condiciones como para que los costos o los recursos que destinan a la infancia sean mucho menores, ¿no? Que en otro momento podemos analizar con detalle. Aquí está esta idea del fondo de infancia, cómo diferentes fuentes podrían destinarse para el fondo de infancia. Entremos al segundo tema, beneficio-costo. Es un tema complicado, un tema que tiene sus secretos técnicos, pero le vamos a meter el diente, ¿de acuerdo? Así que mucha atención y paciencia. ¿Qué significa beneficio-costo?
a ver la idea en una forma muy sencilla. Yo destino un recurso para los niños. Supongamos que les doy educación inicial y tengo un costo, ¿no? Yo tengo que pagar a los maestros, la infraestructura, la alimentación escolar, y ese es un costo. ¿Cuál es el retorno de ese costo? ¿Qué beneficio, qué impacto tiene? Entonces, se puede decir, como un estudio que vamos a presentar más adelante, que eso hace que los niños, cuando ingresen a la primaria, tengan mayores rendimientos, mayores aprendizajes, que tengan un mayor nivel de asistencia, que no repitan. Con el tiempo, que tengan mejor acceso al trabajo, que tengan mayores ingresos, que tengan mayor productividad, que tengan menores niveles de violencia, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de impactos. ¿En qué consiste el análisis? En que todos esos impactos, a lo largo del tiempo, los comparo con el costo que he tenido. Este es el costo y este es el beneficio. Esa comparación en términos de valores muestra primero que es positiva y en segundo lugar que es altamente positiva. Esa medida del costo en relación al beneficio se llama la tasa beneficio-costo. Ahora, ¿cuál es el problema técnico? ¿Cómo los beneficios, los impactos que tengo, digamos, cuando ese niño que tuvo la educación inicial tiene más empleo, más ingresos, cómo los comparo del año 15, 20 al año 1? ¿Cómo los hago comparables? Entonces, hay toda una técnica que se llama de actualización de esos valores y que supone traer esos valores futuros a un valor actual y compararlos con el costo y saco una tasa de beneficio-costo. Esa técnica tiene sus complicaciones y sus sofisticaciones matemáticas, pero ya está ampliamente desarrollada. ¿Cuál es el resultado de la aplicación de esa técnica? Y es la que tenemos aquí desarrollada por un premio Nobel que se llama Hedman y cuyo resultado es increíblemente potente. ¿Qué dice? Que las tasas de retorno, las tasas de beneficio-costo de invertir en infancia son altísimas. En los primeros años de edad llegan a ser 10 veces al costo. O sea, por cada dólar invertido, recupero 10, actualizando o trayendo esos beneficios futuros. ¿Cuál es la tasa beneficio-costo aceptable? La que se aplica cuando se hacen estudios de proyectos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los Ministerios de Economía. 14%. Cuando una tasa de rentabilidad de un proyecto es 14%, es rentable. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad de invertir en primera infancia? 1000%. O sea, 10 veces sería 140. Estamos hablando de, ¿cuánto? 20 veces. 1000 entre 14, ¿no es cierto? Tasas gigantes de rentabilidad. Hedman lo que hace es calcula con la misma metodología, y esa es su virtud, cuáles son las tasas de rentabilidad de invertir en infancia. Entonces llega a la siguiente conclusión, que son altísimas en la edad preescolar, de menos de 3 años, van bajando en la edad escolar y postescolar siguen bajando, pero son positivas, altamente positivas. Es decir, no hay mejor inversión, mejor destino de recursos que invertir en infancia. Este es un argumento absolutamente contundente, probado y reprobado para toda la tecnocracia que dice que destinar recursos tiene que hacerse de acuerdo al criterio de tasa de rentabilidad. No hay duda sobre esto. Está probado a nivel internacional que esto es así. Y la cantidad de estudios específicos que hay sobre el tema es
impresionante, ¿no? Vamos a reseñarlos rápidamente, ¿no? Aquí está lo mismo. Estos estudios se hacen a nivel ya de detalle. Por ejemplo, para agua y saneamiento, para estimulación temprana, para educación preescolar, alimentación y nutrición, salud y educación. Han sido desarrollados con todo detalle en montones de países y vamos a presentar algunos de ellos. ¿Cuál es la conclusión? Que no es un gasto, una inversión, que tiene menores costos a los ingresos, como lo señala Myers, que es rentable, que su costo de oportunidad muy alto, o sea, no invertir en niños tiene un costo muy alto y que es más rentable que otros destinos. ¿Cuáles son las intervenciones específicas a las cuales se refiere Heckman? Y aquí tenemos un primer paquete de 26 intervenciones que desarrolla este autor maravilloso que se llama Dan Boga y que incluye intervenciones que van en el tema de nutrición, salud, educación y protección social, y también por edades, y que incluye a los niños desde que vienen a este mundo, desde el embarazo, ¿no es cierto? Como proveer a la madre de ácido fólico, como los controles a las madres embarazadas, las visitas prenatales, el parto asistido, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 26 intervenciones detalladas y minuciosas antes de los 3 años. Para cada una de ellas hay estudios de tasas de rentabilidad, en general y también específico por países. Voy a presentar rápidamente una de ellas, uno de los estudios hechos para educación escolar, que es tal vez uno de los estudios más contundentes, ¿no? Esta fue desarrollada, es un estudio que se desarrolló durante 40 años y que consistió en una cosa muy sencilla, en coger 2 grupos de niños, un grupo de niños a los cuales eran más o menos semejantes, se les dio una educación preescolar de calidad y otro que no. Y se les hizo un seguimiento durante 40 años, con todo el cuidado estadístico, ¿no? ¿Y qué conclusiones, a qué conclusiones se llegó? Y aquí las podemos ver. Primera conclusión, que aquellos que sí la recibieron tuvieron un mayor egreso de la educación secundaria. Y en las mujeres, mucho mayor. Menor nivel de repetición en los colegios. Menor impacto sobre temas de violencia. Menor problemas o crímenes, como dicen los norteamericanos, sobre drogas. Mayores niveles de empleo, mayores niveles de ingreso. Estimados con todo el detalle. Y hay detalle específico con toda la minuciosidad técnica sobre el asunto. Es decir, hay estudios que sostienen ya a nivel minucioso lo rentable que es invertir en infancia. Aquí tenemos un ejemplo de educación preescolar, ¿no? Hay otros también, por ejemplo, un estudio sobre educación y los ingresos que se ha desarrollado, en caso para varios países, que a mayor nivel de educación, mayores niveles de ingresos, ¿no? Detrás de todo esto hay toda una complicación de costos, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como hay un videíto ahí que está en el canal que se llama Para hablar de costos y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? No se les pide que tengan un conocimiento, pero que sí haya personas que conozcan el tema, ¿no? Hay otros estudios también sobre el tema. Por ejemplo, lo que ha desarrollado la OIT para trabajo infantil, ¿no? Aquí tenemos una tablita donde nos muestra cómo los costos para evitar y reducir el trabajo infantil y los beneficios, y cómo estos beneficios a lo largo del tiempo, actualizados,
generan tasas de retorno bien importantes, ¿no? Hay aquí los cálculos que han hecho la OIT. Hay también otros estudios vinculados al tema. El que desarrolla Martínez, el costo del hambre, ¿no? O sea, y aquí entramos a un tema medio complicado. A ver, lo analizamos. Un niño desnutrido crónico o que tiene problemas de nutrición incurre en costos de atención y calcula cuáles son esos costos de atención por tener problemas de nutrición comparado con lo que sería el costo de evitar que los niños lleguen a un estado de nutrición. Hay estudios increíblemente minuciosos sobre el tema. Acaba de salir uno hace unos meses que se llama El doble costo de la desnutrición, ¿no? Que es un análisis bien interesante, ¿no? Le llama el costo del hambre. Hay bastante información de detalle. Ahora, a nivel específico, a nivel de estudios, aquí hay un documento bien importante que ya tiene algunos años, desde 2012, que trata de recopilar los resultados sobre los estudios beneficio-costo, ¿no? Y los reseño rápidamente. Hay literatura, ¿no?, sobre desarrollo temprano, sobre salud, sobre abastecimiento de agua, nutrición, educación, protección, trabajo infantil. Hay diversos estudios, ¿no? Aquí está el estudio de Periscope con detalle. Hay también estudios sobre salud que se han hecho para África, para diferentes zonas. Hay estudios sobre los impactos que tienen en la economía, lo de eliminación de trabajo infantil. Se han hecho estudios también sobre los impactos de otros programas sociales donde hay reducidos impactos, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema que nos interesa, que nos preocupa, es el tema de las tasas de beneficio-costo. Invertir en infancia es rentable y mucho más rentable que otros destinos. Hay muchísima literatura sobre el tema y hay ya en muchos países la práctica de realizar estudios de impacto ya para intervenciones específicas. Yo conozco en España una persona que hace estudios de salud. O sea, cuando un gobierno regional va a tener una intervención de salud, hacen cuál es el impacto y cuál es la tasa beneficio-costo. Hay las metodologías, hay la información disponible. La hay también para otros temas, ¿no? O sea, para educación, para salud, nutrición, etcétera, etcétera. No hay duda de los grandes impactos que se tienen. Los positivos. Y también como hay programas que no tienen mayores impactos, como el programa de vaso de leche en el Perú, ¿no es cierto? Dar un vaso de leche diario a los niños no tiene mayor impacto nutricional. Gran pecado mortal que podemos conversar y discutir. Ese es el segundo tema, ¿no? Primero, movilización. Segundo, las tasas de beneficio-costo. ¿Cómo andamos de tiempo, Martín? Porque podemos dividirnos. Sí, entro al tema de visibilización. Lo vemos ahora y en la siguiente sesión lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Yo creo que si avanza con todo lo de la economía, creo que estaría perfecto que lo concluyas. Ya, entonces avanzo con este tema de visualización y dejo para la siguiente sesión el tema de costeo. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste este tema de visualización? Aquí tenemos un dibujo bonito de los quipus, que era la forma como contaban los incas en el Perú de todo, ¿no? La visualización no es otra cosa que una técnica que lo que trata de hacer es de estimar
del presupuesto público, ¿cuánto se destina para los niños? Esta técnica, como les decía, tiene más de 20 años de desarrollo. También se llama taxonomía de la inversión en infancia y que ha sido desarrollada ya prácticamente en todos los países de América Latina. El problema que hay es que no está completa y no se mantiene actualizada, pero sí tenemos ya resultados bien importantes. ¿Y en qué consiste la técnica? En estimar, primero, qué recursos directamente se destinan para los niños y de los que no son solo para ellos, qué porcentaje es para ellos. Entonces hay toda una metodología minuciosa que se va afinando, ¿no? Y ha sido desarrollada, a ver, les doy las fuentes. Para Centroamérica hay una institución que se llama ICEFI, que ha desarrollado estudios para casi todos los países de Centroamérica. En el Perú se desarrolla un acuerdo entre UNICEF y el Ministerio de la Mujer. También se ha hecho para Argentina, para casi todos los países. Y aquí tenemos los resultados que vamos a analizar. A ver, veamos, tenemos información para varios países. Veamos el caso de Guatemala, ¿no? Un país bastante pobre. El mayor monto que se destina de recursos del presupuesto público, no estamos hablando de movilización, sino de los recursos del presupuesto, es para educación. En este caso, más del 50-60%. El segundo, que es esta franja verde a través de los años, es para salud. Y el tercero tiene que ver con otros temas, ¿no es cierto? Para vivienda, etcétera. O sea, salud y educación y en parte alimentación y nutrición se llevan fácilmente el 90% del presupuesto para infancia. Aquí tenemos el caso para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, para Nicaragua, para Costa Rica. En Costa Rica hay una pequeña diferencia, miren, menos para salud, más para educación. Aquí está para México. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, yo creo que podríamos tomar como ejemplo, Salvador me parece un buen ejemplo, ¿no? Hay también para Perú. 50% para educación, 20% para salud y alimentación y nutrición, y el resto otros. En los últimos años se está desarrollando el detalle de otros rubros. El tema de protección, el tema de participación, de cuidado parental, identidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran beneficio de esta metodología? Si la vemos a lo largo del tiempo, ¿cómo evoluciona? ¿Sí? Se está avanzando. Se va incrementando. ¿Y cuál es la composición? Y también podemos ver cuánto se avanza más por rubros. Pero aquí hay un serio problema. Y espero hacerme entender. Es un pecado mortal lo que voy a decir. Es como un caminante, imagínense una persona que camina. En este caso, digamos, El Salvador. Este caminante, el año 2007, gastaba una cantidad determinada con una composición y el año 2011 ha incrementado en forma más o menos importante los recursos que destina. Este caminante ha avanzado en el camino, en una composición. Claro, pero la pregunta es, ¿y cuánto le falta para llegar a la meta? ¿Cuál es la brecha entre lo que se destina y lo que debería destinarse?
En los planes de infancia la idea es muy clara. Todos los niños tienen derecho a educación, como dicen, pertinente, de calidad, inclusiva, participativa, no excluyente, etcétera, y 18 adjetivos más. Pero ¿cuánto cuesta una educación para todos? De calidad, 6% del PBI. ¿Es una respuesta adecuada? El 6% del PBI de Brasil es completamente diferente al 6% del PBI de Guatemala. No señala cuál es la brecha. ¿Nos ayuda? Sí nos ayuda. Y nos ayuda si entramos en detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tomamos el caso de Canadá, ¿no? Cómo la mayor inversión se da para la primera infancia, ¿no? A diferencia de lo que planteábamos con el estudio de CINDE, ¿no? O el caso de Uruguay, bien interesante, que son las dos excepciones de América Latina. Se destina más recursos para la primera infancia. La mayoría de países sigue el esquema de CINDE, ¿no? Mayores recursos a partir de los 5 o 6 años. Entonces, este tema de la visibilización es muy potente, pero insuficiente. ¿Qué cosa es necesario para superar, para avanzar? Algo relativamente sencillo. Calcular la brecha entre lo que se destina y lo que debería destinarse. Que es el tema que vamos a ver en la siguiente sesión con detalle. ¿Cuáles son las metodologías y los sistemas para calcular cuál es el monto que debería destinarse para los niños, ¿no? Para todos los derechos. Entonces, hasta ahí la presentación y a su disposición para opiniones, comentarios. Y dejo de compartir la pantalla. Martín, estás con el micrófono cerrado. Ahora sí. Sí, que gracias Jorge por tu presentación. La verdad que es muy motivador al haber visto tus gráficos. Creo que es más que suficiente como para motivarnos al diálogo y a quienes quieran hacer sus comentarios o preguntas, solo lo pueden hacer a través del chat y yo alcanzarle las consultas a Jorge o hacerlo directamente levantándome la mano para yo poderle dar el pase respectivo. Bueno, como quien animo a todos, ¿no? Jorgito, tengo una inquietud. Y sería muy interesante que trabajar probablemente en conjunto con todos los participantes del curso, ¿no? Una especie de, un resumen estadístico a un determinado año, ¿no? Al menos para tenerlo como referencia, ¿no? Y tener una actualización de cuánto se invierte en cada país por los niños, ¿no? Y en determinados sectores, ¿no? De tal manera que podamos tener de repente una idea mucho más aproximada, más actual, ¿no? Y de tal manera que podamos en algún momento también hacer la comparación, ¿no? Y ahí sí los economistas, ahí se trabaja un poco en indexar y homogenizar criterios para hacerlos comparables, ¿no? De tal manera de ver cuánto es la inversión por niño en cada país. O sea, qué sé yo, el Estado de Guatemala invierte por niño $40 al año, digamos, ¿no? En Perú, $70 al año, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos tener una idea también cómo estamos como región. ¿Existe, tú que has revisado, has hecho las
revisión documentaria, este tipo de información que pueda dar una luz sobre el estado situacional de los niños en América Latina, Jorgito? Sí, efectivamente, hay abundante literatura, ¿no? Ahora, ¿cómo entrar al tema? Lo primero que habría que hacer es darse una idea de la metodología, de cómo funciona. En la bibliografía que estamos alcanzándoles, hay ahí un resumen de la metodología, una bastante actualizada, que ha publicado UNICEF. No es nada del otro mundo, tiene su detalle. Ahora, hay abundante literatura ya de resultados. Quien más ha trabajado, digamos, comparativamente entre países es el ICEFI, que es un instituto de Guatemala que ha hecho estudios para todo Centroamérica y tiene análisis comparativos, tanto de montos absolutos, montos relativos, como evolución y además a nivel de edades y descentralizado. Muy, muy minucioso. Pero en general los resultados son esos. 90% se lleva educación, salud y alimentación y nutrición. Y el resto, poco, ¿no? Hay información, yo la puedo compartir. Ahora hay que estar como cazando mariposas, ¿no? Viendo el último estudio. Hace poquito fue presentado el de Argentina. Hay también para Uruguay, hay para Paraguay. De todo Centroamérica hay, tenemos para Perú. Brasil no lo conozco, pero sí, si tienen interés podemos compartirlo con detalle. Ahora, lo clave es que cada país lo tenga actualizado y público. Claro en que Perú sí. tenemos un nivel de atraso gigante sobre el tema. También por razones políticas, porque no se quiere mostrar que en los últimos años con la pandemia ha habido retrocesos importantes, ¿no es cierto? Y que está habiendo reducción de recursos y menos servicios, ¿no? Bien, Jorge, gracias. Verónica Serafini nos está levantando la mano porque quiere hacer algunos aportes, algún comentario. Verónica, buenas noches. Te damos el uso de la palabra. Hola, Martín, gracias. No, yo interpreté que estabas queriendo que calculemos ahora y es bastante complicada la metodología. Lo que sí podemos hacer es que los países que estemos busquemos las últimas versiones de los estudios. Nosotros tenemos en Paraguay dos versiones. La última ya tiene unos 4 o 5 años con la metodología de UNICEF. Y ponerlos aquí para poder hacer como una comparación. Probablemente haya algunas diferencias porque aunque se use la metodología de UNICEF, hay espacio para la discusión ahí de qué es directo, qué es específico. No es como no es una receta muy fija. Ahí se dan esas discusiones sobre todo con el Ministerio de Hacienda, con los ministerios de Hacienda o con los funcionarios que quieren agregar más para que salga un porcentaje mayor. Sí, esto va a la niñez o esto es directo, pero bueno, esas son las cuestiones más domésticas cuando se clasifican los programas. Perfecto. Creo que es claro eso también, saber de que cada país adopta algunas metodologías diferentes y que no todos tenemos la información actualizada a un determinado año, pero de repente podemos trabajarlo como tú bien planteas y creo que sería de repente oportuno, yo lo acabo de notar, para propiciar de repente un inicio de diálogo en el foro que tenemos en el curso. ¿Sí? Han pedido el uso de la palabra Sami Jiménez y Adriana Mora, ¿no? En ese orden, por favor. Si nos van diciendo de qué país, sería bueno. Sí, Verónica Serafini de Paraguay, Jorge. Sami, te escuchamos. Bien, buenas tardes, buenas noches. Para algunos países, soy de Honduras.
Y sí, también aquí en Honduras tenemos lo que es la misma metodología de UNICEF, denominada IGNA, ¿no? Inversión Pública en Niñez y Adolescencia. Y pues aquí lo que se trabaja es que se hizo un comité, donde este comité, son 5 instituciones, y estas 5 instituciones delegan un personal técnico que le va a dar seguimiento a este informe, porque el informe se hace de manera anual para ver qué tanto los presupuestos de cada institución lograron invertir en niñez o cuáles se enfocan directamente en niñez, porque muchas veces las instituciones de Estado creen de que invertir en niñez es cosa de solo construir una escuela o solo construir un puente, una carretera, pero primeramente deben de conocer la parte, la visión o cuál es la medición de que el por qué voy a hacer yo este tipo de actividades, y que la inversión en niñez no es un gasto que uno dice, no, aquí invertir en niñez es un gasto público. No, en realidad no es un gasto, a veces es una inversión que uno está planeando qué es lo que va a pasar en vías de futuro. Sabemos que la niñez es el futuro o el presente, hemos dicho, porque yo siempre tengo algo presente en mi concepto de que el futuro no existe. El futuro lo estamos viviendo ya hoy. El presente es el futuro. Si el día de mañana es viernes, mañana es el futuro. O sea, y una frase que la directora de mi trabajo, Dulce María Villanueva, ella siempre dice, el problema de la niñez es ahora. Si no actuamos ahora, entonces ¿cuándo vamos a actuar? Entonces, más que todo, era para distribuir esto de que aquí en Honduras tenemos estos objetivos estratégicos con el comité, que incluyendo en estos días, yo soy el encargado de este comité, y estamos ya reunidos para realizar un nuevo convenio, porque sabemos de que sin convenio o sin voluntad política es imposible poder realizar una inversión en niñez. Entonces, en estos días ya estamos planeando reformar un nuevo convenio para llegar a un acuerdo con las instituciones y poder replantear nuevamente el informe. Perfecto, muchas gracias. Sí, es oportuno eso. Mientras no tengamos un documento guía, creo que tampoco vamos a poder asignar mejores recursos. Y creo que es importante el rol que cumplen y el papel que están haciendo en el elaborar este documento. Adriana Mora, te escuchamos. Por favor, nos mencionas tu país y después Ani. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Adriana Mora, soy de Costa Rica. Específicamente, ¿verdad? Más que la consulta, bueno, yo soy la que coordino la estimación de la cuenta de gasto a nivel de niñez y adolescencia para Costa Rica. Y más que todo quería consultarles a ustedes si ustedes también, digamos que cuando realizan el proceso de la estimación utilizan gastos administrativos, porque nuestra metodología también utiliza los gastos administrativos, que es el tema, bueno, se estima a nivel de gastos administrativos el pago digamos que de los alquileres, de la parte del agua, la electricidad, el pago de la parte de recursos humanos. También, igualmente, nosotros lo realizamos anualmente. Nuestra estimación empezó desde el año 2018. Actualmente estamos con la del 2021. Pero específicamente es por un tema ya presupuestario del Ministerio de Hacienda, que también nos brinda los presupuestos hasta junio. Que normalmente digamos que Costa Rica presenta los presupuestos del año siguiente en septiembre, entonces estamos tratando de mejorar ese aspecto, pero más que todo mi consulta es el tema administrativo, cómo lo realizan a nivel de países ustedes, si ustedes también los incluyen o no, porque estuve reunida con otros países, ¿verdad? Específicamente he estado viendo otras metodologías y no toman en cuenta como esa parte, y normalmente digamos que nuestra metodología, no sé si ustedes utilizan como el objeto del gasto, sino las partidas presupuestarias, nosotros lo hacemos a nivel de programas presupuestarios. Entonces, estimamos según eso, cuando no tenemos una población, utilizamos, digamos que nuestras encuestas para hacer ponderadores, específicamente cada una de las poblaciones que consideremos, según regionalización o según cantones. En Costa Rica, digamos que se visualiza desde ese punto de vista, pero más que todo, esa era mi consulta. Si ustedes lo hacen, si ustedes toman la parte administrativa o no, porque si no toman la parte administrativa, digamos que metodológicamente no podríamos tal vez comparar las metodologías entre los países, porque son diferenciadas.
Entonces, más que todo, también en mi consulta, ¿cómo están realizando ustedes la estimación? Nosotros le decimos gasto, ¿verdad? Sabemos que es una inversión, pero más que todo es un término económico. Pero ¿cómo realizan ustedes esas partes y tal vez tener retroalimentación y metodologías de cómo lo hacen? Más bien, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Adriana, por la consulta. Seguro que va a generar debate. Ani, te podemos escuchar. Gracias, muy buenas noches con todos. Un gusto. Soy Ana Barros, de Ecuador. Bueno, aquí en el Ecuador nosotros tenemos dos programas que sí están enfocados en lo que es de la niñez, que es el Centro de Desarrollo Infantil, que igual es de 0 a 3 años de edad, y el otro servicio es Creciendo con Nuestros Hijos, que es asimismo de 0 a 3 años de edad, pero incluyendo a las madres gestantes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos servicios? Es que primero, los centros de desarrollo infantil son como las guarderías que se dan por 8 horas hasta que las madres salgan a laborar. Lo que es Creciendo con Nuestros Hijos son educadoras familiares que se acercan a sus domicilios y trabajan con la familia en consejería, tanto en salud, nutrición, también en el comportamiento de lo que es el desarrollo del niño. Esto también tenemos ya, se hace un costeo, pero justo también con lo que la no sé, con la compañera que anteriormente lo mencionaba, no sé si también estaríamos haciendo bien. Nosotros aquí lo hacemos del costeo, todo lo que involucra para llegar al servicio. No sé si lo estaríamos haciendo bien, si es o son ciertos ítems que serían para llegar a lo que es el presupuesto en infantil. Y ahorita póngase también aquí como política pública, también está con un decreto, también es para el apoyo para la niñez y en lo que es la desnutrición crónica infantil, para la prevención. Eso, no sé, igual también aspiro también en este curso también estar, ser aportes y también recibir aportes para ver cómo lo podemos nosotros también superar o si estamos bien también yendo en cómo nosotros establecemos los presupuestos. Eso de mi parte y muchas gracias y un gusto con todos. Bien, Jorgito. No sé si tienes que comentar algo a los comentarios establecidos por los amigos sí, que han tomado la palabra. A ver, primero un punto polémico. Como decía, para hablar de costos y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Técnicamente es bien difícil comparar dos países. ¿Por qué? Porque hay problemas de escala. O sea, el costo promedio por alumno en Costa Rica comparado con el costo promedio de un alumno en Panamá. Hay demasiadas diferencias que hacen difícil de comparar. Por ejemplo, el costo de vida es diferente en Costa Rica que en Panamá. Hay un factor que se llama el PP, ¿no? ¿No es cierto? Se uniformiza la capacidad de compra o la escala. Entonces, yo diría que hay que tener mucho cuidado con comparar. Creo que la mejor forma de entrar al tema es viendo sobre la base de las obligaciones mínimas que deben el Estado garantizar. O sea, ¿qué debe tener como mínimo un niño para tener vigentes sus derechos? En alimentación, en nutrición, en educación, en salud, etcétera, etcétera. O sea, a nivel de detalle. Y compararlo contra lo que tiene en realidad y calcular la brecha. Esa es una buena medida, a mi entender. 2, sobre la metodología. O sea, la metodología realmente ha sido muy desarrollada. O sea, tiene 20 años.
y hay estudios súper minuciosos. El margen de error con gastos administrativos o con los factores que se aplica para ponderar el gasto es muy pequeño, ¿no? Yo creo que está por debajo del 3%. O sea, realmente la metodología de la visualización sí nos da una buena idea de lo que se gasta, pero no de lo que debería gastarse, ¿no? Hay dos temas que yo quería tratar que vale la pena ver, es sobre impacto, me olvidé. Hay recientes estudios de impacto de la inversión en educación que llegan a una conclusión súper importante, y es que mientras mayor es el nivel de educación de las madres, inclusive de las madres en situación de extrema pobreza, menor número de niños desnutridos crónicos se tiene. Es decir, ¿cuál es la lectura? Que dentro de la pobreza extrema, de la carencia, esa madre que tiene mayor nivel de educación es capaz, por ejemplo, de usar mejor el agua, de hacer el esfuerzo para que haya vacunas, el lavado de manos, escoger una dieta más balanceada, estimula mejor, evita, digamos, los productos que no son alimenticios. Ese es un impacto súper importante. Y hay también evidencias, por ahí está mi amiga Serafini, hay estudios que demuestran que los impactos de la inversión en niñas es mayor que en niños. Hay literatura sobre el tema que habría que recolectar. O sea, dentro de las prioridades que debe destinarse para la infancia están no solo los pobres, los más vulnerables, no solo los que están en zonas rurales, los excluidos, los excluyentes, sino también las niñas. Hay razones de tipo técnico que fundamentan que debe haber una prioridad de inversión para las niñas y también los impactos a futuro, ¿no? Bueno, el otro tema en relación a la visibilización es el aporte que hace el comentario general, que muchos hemos leído, pero que no logramos de asimilarlo. El comentario general 19 lo que plantea, y a ver, por favor, Sami, si me pones un poquito de atención, lo que plantea es que el trabajo de visibilización debe hacerse como parte de los proyectos de presupuesto. O sea, ¿qué cosa es lo que sucede en otros países? Los ministerios de Hacienda o Economía preparan el proyecto de presupuesto y lo envían al Parlamento para que lo aprueben, ¿no es cierto? Y a posteriori, los organismos de infancia con el Ministerio de Economía y muchas veces con apoyo de UNICEF tratan de hacer el cálculo de la visibilización, ¿no? Pero el Comité de Derechos del Niño dice, no es suficiente. Cuando el Ministerio de Economía propone el proyecto de presupuesto, debe alcanzar un estimado de la visibilización del resultado de la nueva visibilización que se alcanzaría si es que se apruebe el presupuesto. Y eso permite a quienes van a aprobar el presupuesto discutir y dicen, antes se destinaba para estos fines dentro de la visibilización y ahora el Ministerio de Economía propone para estos fines. O sea, permite un análisis ex ante, disculpen la palabra de economista, antes de que se convierta en gasto, en inversión, el presupuesto, cuál sería la propuesta del Ministerio de Economía y poder discutir con el Ministerio de Economía y Hacienda, esto es lo que tú quieres que se gaste en infancia. Y no es un problema técnico complicado. O sea, con el avance que hay de las supercomputadoras, con el desarrollo de las partidas presupuestales, con toda, digamos, lo gigante que es el desarrollo tecnológico, no es complicado técnicamente el poder hacer la visibilización. Debería salir en forma automática.
El problema es que no hay decisión política y que uno tiene que estar persiguiendo a los funcionarios para que le den la información. En las partidas presupuestales debería ponerse un código que permita, utilizando los 20 programas estos que hay de manejo de data, el poder hacer el cálculo. No solo para niños, por edades, etcétera, sino también para mujeres, ¿no? Como se está haciendo, nos contaba Jorge Cardona, para varios países. Que en España se hace el estimado de la visibilización de la inversión en mujeres. Sería interesante conocer la experiencia sobre el tema. Pero yo quiero regresar al tema de fondo sobre visibilización. Y pocos me han dado bola. La limitación de la visibilización es que no permite calcular la brecha. Como este caminante que avanza. Pero ¿cuánto falta para llegar a la meta? Para que los niños tengan vigentes sus derechos. ¿Qué opinan sobre este tema? Jorgito, también hicieron la consulta que no has señalado de repente antes que contesten a tu inquietud, el, el hecho de que se incorporaba la asignación de recursos para el personal en los presupuestos, si este era considerado como parte del presupuesto para niños. Sí, en verdad sí se incluyen, ¿no? O sea, el nivel de desarrollo técnico que tiene la metodología que ha desarrollado no solo UNICEF, sino también el ICEFI en Centroamérica, con Plan Internacional o IDEAS y otras instituciones, es tan sofisticado que permite, yo creo, un altísimo margen de exactitud. Hay margen de error. O sea, siempre hay criterios discrecionales, ¿no es cierto? O sea, ¿qué porcentaje de agua, por ejemplo, de las inversiones en agua van para los niños? ¿Y a quién beneficia? A los que más o menos ingresos tienen, y el número de niños que hay en las familias más pobres es mayor que en familias de clase media. O sea, hay margen para el cálculo, ¿no es cierto? Ahora, ahí lo que yo recomiendo, Sami, es trabajar con simuladores. O sea, decir, si yo aplico estos factores, ¿qué resultado me da? Ahora voy otra ponderación y otra y otra y otra, y hago todo un análisis de sensibilidad y trabajo una franja de variación. Y en base a esa franja de variación, con el análisis de sensibilidad, tipo simulador, yo digo, este es el estimado que a nuestro entender se acerca más a una visibilización. Pero si yo cambio la ponderación en este y en este caso, podría ser esta otra, ¿no? O sea, trabajarlo con simulador, no hacer el cálculo de frente, sino un paquete de 10, vamos a verlo ahora en el costeo, una especie de simulador, y con 10, 15 supuestos que yo cambio la ponderación, me sale diferentes resultados y puedo ver diferentes márgenes de error, ¿no? Eso técnicamente no es complicado. Hay personas que conocen bastante bien este tema, y con el Excel el cielo es el límite, ¿no es cierto? Y ahora con el Power BI, como nos han enseñado últimamente. Bueno, sobre el tema de la brecha, me gustaría comentarios, críticas, dudas. Jorge, posiblemente podamos poner tu consulta al foro de tal manera que participen también allí, de tal manera que hacemos dinámica esa herramienta que nos permite el Moodle del instituto, y así poder compartir entre todos, ¿no? De tal manera que puedan de repente ahí expresar sus puntos de vista, dado que nadie se anima, ¿no? Y poder pasar a otros comentarios que han puesto en el chat. De acuerdo. Bien, en el chat
comentan que, ¿cómo se llama? Que sería importante compartir quizás los flujogramas que se implementan en cada país. Me refiero que creo que se están dando a entender de que, ¿cómo se llama? Que conocer los procesos y los procedimientos que se hacen para la formulación del presupuesto, ¿no? Sí, se lo podemos hacer, pero ese es un tema que lo vamos a tratar también en un módulo posterior, ¿no? Que nuevamente de aquí a una semana, 2 semanas, no sé exactamente, vamos a tratar ese tema, ¿no? Y que probablemente nos puede ayudar también a responder esto, ¿no? ¿Sí? Después también hay muchos que han comentado que el cálculo en su país lo utilizan bajo la metodología de UNICEF, ¿no? Y que también lo que sí se precisa, SAMI precisa que en el caso de Honduras, por ejemplo, si bien es cierto, hacen estas estimaciones, ¿no? A veces se encuentran dificultades o complicaciones para hacer la estimación presupuestal a nivel provincial o a nivel local, ¿no? Debido a que existen una serie de dificultades, probablemente, de repente no tienen los equipos necesarios como para poder estimar los recursos que se son necesarios, sobre todo en los programas presupuestales. Casi todos manejan el tema de los programas presupuestales. Yo asumo que son programas presupuestales orientados a resultados, ¿no? Y que de alguna u otra forma también hace que vayan fortaleciendo sus niveles de articulación, ¿no? Esos son algunos de los comentarios que han puesto en el chat, ¿no? Ok, Perfecto. A ver, para terminar e intentar hacer un cierre, hablemos un poquito de la coyuntura, del escenario actual. Y dentro de este escenario, ver cuál es el futuro. O sea, lo que ha pasado estos últimos 3 años es una inyección muy importante de recursos a todas las economías. Los estados han cogido parte de los ahorros que tenían. En algunos casos hay déficits fiscales importantes. Se ha aumentado el endeudamiento interno y externo. Se han consumido recursos que tenía la población. O sea, por ejemplo, los recursos de los fondos de lo que se llama la CTS para las épocas de desempleo, o los fondos de pensiones. Las familias han gastado también sus ahorros, han dejado de pagar deudas y en algunos casos ha habido bonos, ¿no es cierto? Pero estos bonos y estas inyecciones de dinero no han compensado los niveles de reducción de consumo. ¿Y cuál es la coyuntura actual? La coyuntura actual es que hay un deterioro de los niveles de derechos de los niños. Hay en el canal una recopilación de información, hay un video sobre el tema, ¿no? De los principales rubros. Pero el escenario en el cual estamos presentes en este momento es un escenario en el cual la mayoría de países está en una política de contracción para evitar la inflación, para evitar la pérdida de reservas. O sea, hay políticas restrictivas de ajuste. Y dentro de esas políticas de ajuste no hay la compensación de los derechos perdidos, porque hay un retroceso de los derechos de los niños. Y el comentario general 19 lo que señala es que debe compensarse. Y hay normas muy precisas como cuando se afectan los derechos de los niños y hay un retroceso, deben compensarse, que estas deben ser temporales. Entonces, ese es el escenario que hay actualmente y que se va a ahondar a futuro. Entonces, dentro de las estrategias que uno debe plantearse en el tema de recursos es, primero, la compensación a lo que se ha perdido. 1. 2, el atender los nuevos, digamos, o
la aparición de los nuevos derechos, el derecho a la comunicación a Internet y la educación virtual. Se ha manifestado la brecha que hay, ¿no es cierto? Retomar los niveles de vacunación, retomar los niveles de atención primaria, retomar el regreso a las escuelas, porque hay un número muy importante de niños y adolescentes que han desertado, ¿no? Entonces, el tema de la inversión en infancia es un tema clave en este momento y que tiene que llevarse a la discusión. Y en esta coyuntura hoy día, 3 de noviembre es más importante porque en las próximas semanas se van a aprobar los presupuestos. Y una vez que se aprueben van a venir las ampliaciones presupuestales y los grandes cambios. Entonces, el tema es vigente en la coyuntura. Por eso, una cosa que tiene que promoverse es grupos que trabajen en programas de incidencia sobre los ministerios de economía. Vamos a ver en la siguiente sesión un video de qué cosa es lo que uno debe plantear en un trabajo de incidencia a lo largo del proceso presupuestal. Y después vamos a trabajar el tema de presupuesto. Y vamos a meternos con cierto detalle al costeo o a tratar de resolver el tema de la brecha que hay entre lo que efectivamente se destina con la visualización y lo que debería destinarse, ¿no? Yo les pido que revisen los materiales en el canal, algunos de los videos que supongo que son amigables. Bueno, por lo menos por mi parte, hasta ahí, salvo que haya algún comentario, pregunta final. Martín, micro. Sí, comentaba, estaba con el micro apagado, disculpe. Diana, con eso está pidiendo el uso de la palabra. Te pasamos la palabra, Diana, por favor. Gracias, Martín. Bueno, primero agradecer a Jorge por toda la explicación. Soy Diana y soy de Perú. Y bueno, me parece súper interesante todo lo que ha ido compartiendo. En caso de nuestro país, los programas presupuestales destinados a la infancia son 4 y existe esta plataforma digital que es la Consulta Amigable, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, una plataforma en la cual cualquier ciudadano de a pie puede ingresar, ¿no? Y ver cuáles han ido, cómo se ha ido ejecutando estos presupuestos, ¿no? De alguna forma no es tan amigable porque es un poco complicado manejarlo, pero justo dentro de mi grupo de jóvenes hemos llevado un curso de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, a partir de cómo funciona la consulta amigable, nosotros podemos hacer esta vigilancia, el seguimiento de cuánto llega el presupuesto, en qué se viene ejecutando, y también incidimos, ¿no? Dentro de los espacios que son las instancias de articulaciones regionales, ¿no? Y a nivel nacional también brindamos algunas alertas. Entonces, eso es lo que quería compartir a nivel del caso de Perú. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por participar. Bien, al no haber ningún comentario, ninguna pregunta, bueno, quiero agradecer la participación de todos. Los temas cada día son más álgidos y el tema del presupuesto se va a tratar en módulos posteriores, igualito que el de inversión como el de costeo. Y entonces creo que por el momento agradecemos a Jorge por tu alocución, Jorge. Creo que ha sido muy claro con tu visibilización de los recursos, ¿no? Y la taxonomía, y también sobre la importancia que tienen que ver todos los temas relacionados bajo el enfoque de la teoría económica, ¿no? Con beneficio-costos y todo lo demás acompañado de los costos de oportunidad. ¿Sí? Muy bien. Al no haber mayor comentario, yo
Les agradezco su participación y los invitamos a que sigan viendo el canal de SAS, ¿no? Que le den una nueva revisada a los documentos que están en el Moodle del instituto, ¿no? Y cualquier consulta pueden seguirlos haciendo a través del foro, ¿no? El foro está activo ya y ahí pueden plantear las preguntas pertinentes. Ha dejado Sami una inquietud, ¿no? Ha dejado también Verónica dejó una inquietud también, entonces está ahí pendiente para que podamos compartir y dialogar un poquito más, ¿sí? Ok, muchas gracias a todos, que tengan feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.